Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 16 de julio del 2026. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el primer libro de Samuel, capítulos 29 y 30, el libro del profeta Jeremías, capítulo 5 y la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 4. Y quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en la carta de San Pablo a los Filipenses capítulo 4. Ese es el último capítulo de esta importante carta. Es la carta conocida como la carta del gozo, puesto que Pablo, esta es una de las cartas escritas desde la prisión. ¿Sí? Acordémonos que hay varias cartas que Pablo escribió desde la prisión, posiblemente desde la ciudad de Roma. Y la particularidad es la que llaman la carta del gozo, porque efectivamente aparece la expresión gozo o regocijo, que es, pues, digamos, la misma, uno es el verbo, otro es el sustantivo, aparece 16 veces, ¿sí? Entonces, es una carta que llama mucho la atención al entender la situación en la que Pablo estaba. Estaba en la cárcel, ¿sí? La cárcel, de ninguna manera es una circunstancia donde la gente estaría muy gozosa. Y Pablo desde la cárcel está escribiendo esta carta donde hace un llamado constante al gozo en el Señor. Bueno, es una carta que reinterpreta muchas posturas, incluso ideológicas y filosóficas de la época, y las centra en Cristo. O sea, Pablo no está contradiciendo algunas ideas filosóficas, sino que las está profundizando y argumentando a la luz de la obra de Jesucristo en el creyente. El capítulo 4 es un cierre extraordinario de esta carta. Es como, ¿cómo les puedo decir? Como una motivación final que Pablo está haciendo. Pablo tiene escritos donde hay mucha exhortación, donde hay mucha amonestación también. La exhortación no es lo mismo que la amonestación. Por ejemplo, la carta a los Gálatas es de mucha amonestación, pero la carta de Filipenses es como una carta de motivación espiritual, no es solo de motivación desde la parte emotiva o neurológica, sino que es muy de la profundidad del espíritu, está estimulando la fe y las buenas acciones en los filipenses. El primer llamado que hace, de nuevo, este es el cierre de la carta. Pablo hace un llamado a la firmeza. ¿Sí? Es un tema que también trata en la carta a los Efesios. Y dice el versículo 1: así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Mire con todo como se presenta, como les habla Pablo en un cariño, en un afecto. Amados, deseados, gozo, corona mía. Aquí hay dos palabras que el Nuevo Testamento usa para corona, que es estéfanos y diadema. La diadema es la corona real, ¿sí? O sea, es la que, digamos, de alguna manera se hereda, ¿sí? No necesariamente la diadema es por mérito, sino por linaje, ¿sí? Entonces, un rey tiene una diadema no porque se la ganó, sino porque la heredó, ¿sí? Eso es diadema, eso es una corona. Pero la corona de la cual está hablando Pablo aquí es estéfanos. Y estéfanos es la guirnalda que se le colocaba al campeón o al que ganaba en las justas olímpicas, ¿sí? En una competición. Entonces, esta corona que Pablo le está diciendo a los discípulos no es una corona que le dieron simplemente, sino una que él se ganó, que él luchó, y es estéfanos. Luego, eso es muy interesante verlo en el Nuevo Testamento porque una es la diadema y otra es el estéfanos, y en este caso sí es la que Pablo se ganó como un galardón. Para Pablo, los discípulos, la iglesia, la obra del Señor era un galardón que el Señor tenía para él en la eternidad, ¿sí? Luego les dice, entonces aquí hay un llamado a la firmeza, ¿sí? A mantenerse firmes. Es algo que lo menciona, como les dije, en la carta de Efesios. ¿Por qué? Porque en la dinámica de la vida, las cosas nos quieren mover, desestabilizar. Por eso la exhortación desde los evangelios es
a fundamentarnos en Cristo. El Señor hizo una parábola y una analogía sobre el hombre que escucha y obedece la voz del Señor y le compararé a aquel que edifica su casa sobre la roca. Eso es firmeza. Pero aquel que escucha y no hace lo que el Señor le manda, le compararé a un hombre que edifica su casa sobre la arena. ¿Sí? Entonces el llamado de Pablo es estemos firmes, indicando esto también que es muy posible que vengan situaciones que nos quieran mover de nuestro lugar, ¿sí? Que quieran desestabilizarnos e incluso destruirnos. Luego, en el versículo 2 y 3, Pablo hace un llamado a la unidad reconciliada y le dice a Evodía y Síntique, dos mujeres, em, que seguramente tenían un liderazgo importante en la iglesia de Filipos. Acordémonos que la iglesia de Filipos quedaba en Macedonia, la actual Grecia. Allí también estaba Tesalónica, ¿sí? Cerca estaba Berea, la iglesia de Berea, y un poco más al sur estaba Corinto. Todas estas iglesias estaban en Grecia. Y, y la iglesia de Filipos fue una iglesia importante también. Y aquí está hablando de dos mujeres que tendrían un liderazgo en la iglesia. Algunos dicen que tal vez cada una tenía una casa de oración en sus casas o que las dos trabajaban juntas en la iglesia y tuvieron algún tipo de conflicto, ¿sí? Y el llamado es a reconciliarse para mantener la unidad. Entonces le dice, le pido a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor e invita a un intercesor en medio de ellas y le dice, asimismo te ruego también a ti, compañero, algunos dicen que puede ser Timoteo, que puede ser otro de los que han acompañado a Pablo en su ministerio, que ayudes a estas, o sea, a Evodía y a Síntique, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, Pablo, esta carta además es una carta de respuesta de gratitud de Pablo a la iglesia. Ahora vamos a llegar acá. ¿Por qué? Esta iglesia le sirvió a Pablo y Pablo está enviando esta carta como una acción de gracia, ¿sí? Como una expresión de gratitud. Por eso, a pesar de la dificultad en la que está Pablo, pues que está en la cárcel, él está agradecido por lo que los filipenses han expresado, no solo en buenas intenciones, sino en acciones hacia Pablo. Entonces, aquí, segundo, un llamado a la unidad reconciliada. Luego, que es el tema central de la carta, Pablo hace un llamado al gozo constante. La palabra gozo, Jairo, que además comparte cierta raíz con la palabra charis, que es gracia, ¿sí? Van de la mano la gracia y el gozo. El gozo, de hecho, sería la reacción lógica a la gracia. Si yo entiendo que he recibido lo que no merezco y no he recibido lo que merezco, pues mi reacción a esto sería gozo, gratitud y una alegría. Bueno, y el gozo se distingue de la felicidad en que la felicidad está de la mano a circunstancias favorables. Pablo está en la cárcel. Es una circunstancia desfavorable. Y Pablo habla del gozo en el Señor. Generalmente, otros promoverían la felicidad en las circunstancias favorables. Aquí Pablo está diciendo, aquí no es de circunstancias, es de una persona, en Cristo. Y les dice entonces, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y ojo que la exhortación es contundente y clara, siempre. No de vez en cuando, no algunas veces, siempre. Si mi gozo o mi felicidad o mi alegría la voy a apalancar en las circunstancias, en mi economía, en otras personas, en que las cosas se den como quiero, cuando quiero y como quiero, pues entonces sencillamente voy a vivir una constante frustración y amargura. Por eso Pablo dice, siempre goces en el Señor. ¿En qué? En ese reconocimiento de su gracia. Y les dice el versículo 5 como un antídoto hacia la ansiedad muy interesante. Bueno, Pablo plantea la ansiedad como una mente dividida, ¿sí? La expresión que se traduce como ansiedad tiene que ver algo así como que la mente se divide.
Y tiene mucho sentido porque ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una emoción inquietante respecto al futuro. ¿Sí? Eso lo explica incluso la doctora María Rojas Estape cuando habla de que la depresión es una sensación emocional respecto al pasado, la depresión. Pero la ansiedad es una inquietud frente al futuro. Por eso la ansiedad se manifiesta en movimientos, como en temblores, en tics, en una inquietud desbordante por el futuro. Pablo, ¿qué nos está diciendo? Que el antídoto contra esa ansiedad, mire lo que dice el versículo 5. Bueno, el 5 aclara que vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres, el Señor está cerca, es una expresión que se traduce al arameo maranata, que es ven, ven Señor, y era una manera en que los cristianos de la iglesia primitiva se saludaban, ellos decían maranata, algo así como el Señor viene, y esa sensación o esa expresión de que el Señor viene o se acerca o está cerca, es un llamado a que nos comportemos de tal manera como si el Señor en verdad estuviera cerca. Y por eso dice que vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. Y luego de esa gentileza que debe ser evidente, así como a veces, o sea, nos está exhortando a que no sea tan evidente ni el mal genio, ni la irritabilidad, ni la hostilidad, ni la grosería, sino que sea evidente esta mansedumbre, esta manera particular y afectiva de mostrar lo que hay en nuestro corazón. Y luego viene, como les mencioné, el antídoto contra la ansiedad. ¿Qué dice? Por nada estéis afanosos. Dice, por nada. Está hablando un tipo que está en la cárcel, que está en una situación adversa, que tiene dificultades. Y él dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice acá? Es posible que venga ansiedad a nuestra mente, a nuestro corazón, pero dice, todo motivo que genere ansiedad, todo motivo que inquiete su alma por el futuro, haga lo siguiente, ore, pero no ore de cualquier manera. Dice, ruegue, oración más ruego, y luego dice, más acción de gracias. Y el fruto o el resultado de esta suma, ¿cuál suma? Oración más ruego más acción de gracias va a dar un resultado. Y dice paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero esta paz tiene un efecto muy particular y es que es guardiana de nuestros corazones y de nuestros pensamientos. Como Pablo estructura este último capítulo es espectacular, ¿sí? Es como un paso a paso de una vida plena. Entonces, primero, esté firme, ¿sí? Esté firme. Segundo, para uno mantener esa firmeza, reconcíliese con los demás, cuide la unidad. Tercero, está diciendo, mantenga un gozo en el Señor. Y aunque es posible que vengan motivos de ansiedad, pues el antídoto es ore, ruegue, dé gracias y va a venir un efecto, un resultado, que es una paz sobrenatural que será una guardiana de su corazón y de sus pensamientos. Y luego viene con una, digámoslo así, con una forma de disciplinar la mente. Esto es bien interesante porque Pablo va a usar unas virtudes que son conocidas en el mundo greco y romano, pero las fundamenta en Cristo, como lo que está haciendo con el gozo. Hay muchos motivos para estar alegres, felices, gozosos, pero Pablo está diciendo, no, nuestro motivo es Cristo. Y así como nuestro motivo para el gozo es Cristo, ahora vamos a cultivar estas virtudes, eh, digamos, emocionales, intelectuales, pero apalancadas en Cristo. Entonces va a usar 8 virtudes que están en los versículos 8 y 9 para disciplinar la mente, para disciplinar los pensamientos. Tenemos problemas con la mente. Dice la Biblia, tal cual es el hombre en su corazón, tal es él, ¿sí? De la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos un serio problema con las meditaciones, con los pensamientos.
Si la mente no cambia, nuestras acciones no cambian. Si nuestros pensamientos no cambian, nuestras expresiones y palabras no cambian. Por eso Pablo está dando una dirección de disciplinar la forma de pensar para que cambien nuestras acciones. Es muy difícil y eso es equivocado cuando muchos cristianos dicen no debo, no puedo, ¿sí? Porque si en el fondo quiero, aunque no pueda y no deba, lo voy a terminar haciendo. Lo que debe cambiar en mi corazón o llegar al punto es de no querer, ¿sí? No, 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 porque si siempre digo, no, no puedo pecar, no debo pecar, pues tarde que temprano voy a pecar. Pero si yo puedo convertir mi mente en el espíritu, de tal manera que no se trata de que no quiero, no puedo, sino, perdón, no debo, no quiero, perdón, no debo, no puedo, sino no quiero. No quiero, ¿por qué? Porque yo ya no soy eso. No quiero porque eso ya no me complace. No quiero porque soy una nueva criatura. Entonces la lucha es diferente, ¿sí? Y es una lucha, digamos, una batalla que en el Señor es ganar. Entonces, ¿cómo disciplinar la mente? ¿Cómo disciplinar el pensamiento? Dice, por lo demás, hermanos, versículos 8 y 9, todo lo que es verdadero. Mire, mire el filtro que le pone Pablo a la mente. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. 8 virtudes que Pablo le da a los pensamientos. O sea, que si sus pensamientos se salen de estas 8 virtudes, deséchelos. Lo que usted está pensando es verdadero, lo que usted está pensando es honesto, lo que usted está pensando es justo, lo que usted está pensando es puro, lo que usted está pensando es amable, es de buen nombre, hay virtud alguna en ello, es digno de alabanza, piénselo. Si no pasa este filtro, si no pasa este estándar, ese pensamiento se debe desechar. Entonces usted dirá, no, ¿y cuándo vamos a filtrar cada pensamiento? Es como todo. Todo lo que se empieza a hacer se ejercita y nos volvemos hábiles en estas cosas. Pero si no empezamos, jamás purificaríamos nuestro pensamiento. Es disciplina, una disciplina se adquiere paso a paso. Empiece a filtrarlo con el primero. Esto que estoy pensando es verdadero. Solo empiece por ahí. Y yo creo que con eso nos libraríamos mucho de una cosa horrible que estamos viviendo hoy, son las falsas noticias. Si usted cuando ve una noticia, escucha algo, lo filtrara por el esto es verdadero, se evitaría muchos malestares, problemas de comunicación, conflictos, ¿sí? Entrénese por el primero, que todo lo que piense llegue a su mente y a su intelecto sea verdadero. Cuando supere ese, vaya al siguiente. Esto además es honesto y se va a dar cuenta que al cabo del tiempo, estas 8 virtudes que le sirven para filtrar su mente se van a volver automáticas en su vida. Y la última parte es la acción de gracias de Pablo a los filipenses. Y como el tiempo no me da, quiero aclarar 2 versículos que lastimosamente son muy mal utilizados y pues no está bien porque la Biblia hay que entenderla. Acuérdense lo que no sé quién lo dijo, lo tengo que reconocer. El texto sin contexto se convierte en un pretexto, ¿sí? Cuando yo veo un pasaje de la Biblia o veo una historia, un relato, y lo saco del contexto, se convierte en un pretexto, no es necesariamente para algo bueno. Por eso hay que ser juiciosos y hay que ver la Biblia, leer la Biblia, estudiar la Biblia en su contexto. Este versículo tiene un contexto. Este capítulo tiene un contexto. Esta circunstancia tiene un contexto. Los versículos 13 y 19 son versículos muy famosos que los cristianos han dado a través de la historia del cristianismo y lastimosamente de manera equivocada. Versículo 13, yo sé que ustedes lo deben conocer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esta era de las redes sociales,
lastimosamente yo he tenido que ver este versículo aplicado a gente haciendo ejercicio, aplicado a gente, no sé, por el estudio, grados, todo limitado a cosas de sus logros, de sus metas, ¿sí? Como éxitos, entonces como soy cristiano y me gradué, entonces todo lo puedo en Cristo me fortalece. La verdad, ese no es el contexto del versículo. Lo hemos usado como para decir que yo puedo lograr cualquier cosa. Y Pablo no está diciendo ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece como que yo puedo lograr lo que quiera. Más bien, Pablo lo que está diciendo es que yo puedo enfrentar cualquier situación adversa o favorable porque Él me fortalece. Y es muy diferente que yo piense que puedo lograr todo lo que quiera a que yo pueda enfrentar cualquier situación que se presente. Y Pablo lo aclara diciendo, versículos 11 y 12, por eso hay que ver el contexto. No lo digo porque tenga escasez. Bueno, Pablo les está agradeciendo a los filipenses que contribuyeron económicamente con él. Los filipenses recogieron una ofrenda y le mandaron una ayuda económica a Pablo a la cárcel. Y Pablo les está agradeciendo y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, estoy en el versículo 11, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí sí viene el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si ven que Pablo no está diciendo, lo logré, lo alcancé, la meta que me puse, oh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, está diciendo, he aprendido a sortear, a enfrentar, a superar las situaciones que se presenten adversas o favorables, porque Cristo me fortalece. Y el otro versículo es el versículo 19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando usted toma estos dos versículos así aislados, le van a quedar unas promesas divinas, unos mensajes muy bonitos, pero los puede alterar o tergiversar. ¿Saben qué es este versículo? Esto no es para todo el mundo. Usted no puede decir, esa es una promesa para mí. No, porque tiene un contexto. Y el contexto es que Pablo está bendiciendo a los filipenses por haber contribuido económicamente con él. Pablo los está bendiciendo porque honraron a Dios, honraron el ministerio y la obra de Pablo. Entonces Pablo de gratitud los bendice. Mire lo que se los voy a leer desde el versículo 14 y creo que quedaría muy claro. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y esa participación que Pablo está diciendo es que ustedes contribuyeron económicamente, ¿sí? Y dice el versículo eh, 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. O sea, Pablo le está diciendo, ustedes han sido generosos conmigo, ustedes me han acompañado en mis necesidades. En verdad, ninguno como ustedes ha sido como nosotros. Dice el 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Qué está haciendo Pablo? Dándoles gracias. Me ayudaron, me respaldaron, me bendijeron. Ustedes fueron una ayuda, una bendición para mi vida. ¿Y cuál es mi reacción? Yo soy su pastor. Le está diciendo, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, yo no puedo tomar ese versículo cuando, no sé, soy egoísta, no le aporto a nadie, no le ayudo a nadie, no le genero. Mire, este versículo es la bendición de alguien que con gratitud bendice a aquel que le dio, ¿sí?
Pero entonces yo no puedo coger ese versículo para mí porque me suena conveniente. Ay, sí, Señor, suple pues todo lo que me falta conforme a tus riquezas en gloria. Ah, ¿usted quiere que ese versículo sea verdad en su vida? Contribuya, bendiga a otros, sea generoso, extienda su mano, respalde la labor de otros. Y puntualmente Pablo está hablando de la obra del Señor y de la obra de Pablo en el ministerio, ¿sí? Entonces miren que es muy importante comprender el qué, el por qué, el cuándo y el para qué se dijo, para que a la hora de aplicarlo no seamos como medio herejes y de nuevo, que estoy haciendo ejercicio, entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayer levanté 30, hoy levanto 40. No, eso es banalizar la palabra santa del Señor. Eso es banalizar eh, lo que es una verdad espiritual y no podemos hacer eso. Sí, esta carta termina de una manera maravillosa, de una acción de gracias y una exhortación de Pablo a los filipenses. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle conforme el llamado que Pablo le hace a los filipenses. Primero, pidámosle al Señor que nos ayude a estar firmes en Él. Él es el fundamento, Él es nuestra roca, nuestra torre fuerte. Y que, así como advirtió el Señor en el Evangelio de San Mateo, que seamos de aquellos que escuchamos su voz y que ponemos por obra lo que Él nos dice. Esa es la firmeza de nuestra vida, la obediencia. Pero también pidámosle al Señor que nos ayude a mantener la unidad, incluso reconciliándonos en medio de los conflictos. Dígale, Señor, acércame a tu corazón, pero también acércame al corazón de mi prójimo, para que juntos podamos vivir en ese gozo constante al cual tú nos llamas. Hay muchos motivos que pueden socavar nuestra alma, trayendo ansiedad, pero nos das un antídoto claro y contundente: oración, súplica y acción de gracias. El fruto es esa paz que sobrepasa el entendimiento. Yo no puedo pedir paz que sobrepasa el entendimiento. No, ni siquiera dice la Biblia, Señor, que pidamos esa paz que sobrepasa el entendimiento. Dice es que oremos, supliquemos y demos gracias en todas las circunstancias. Y el efecto será esa paz. Ayúdanos y enséñanos a disciplinar nuestro pensamiento, a no ser tan ligeros en lo que escuchamos, en lo que vemos. Ayúdanos y guárdanos de ser tan reactivos y más bien permítenos tomarnos cada pausa para filtrar cada pensamiento, cada idea, cada noticia, conocimiento, información, a través de ese filtro maravilloso de que sea bueno, justo, verdadero, digno de alabanza, de buen nombre, Señor. Y te pido, Todopoderoso, que me des un corazón primero agradecido como Pablo lo muestra, reconociendo cuando soy favorecido por otros, que en mi corazón siempre haya gratitud y bendición que retribuya el bien que recibo, pero que también mi corazón, Señor, sea generoso, que así como recibo de tus manos, yo pueda también compartir con otros y compartir incluso, Señor, con tu obra. Te entrego este día, mi Señor, te agradezco que nos bendigas con la vida, que nos bendigas con tu presencia, que nos bendigas, Señor, con tu palabra para encontrar el camino. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el Señor les bendiga. Este sábado, nuestro culto va a ser este sábado 5 de la tarde y mañana, Dios mediante, nos encontramos de nuevo en este tiempo devocional. Que tengan un excelente día.